El mundo ya no será el mismo después del COVID-19, del coronavirus, de esta pandemia que ha atacado a las naciones del planeta y que las ha obligado a tomar medidas sanitarias específicas de salud, que ha incrementado su letalidad en personas mayores de 60 años, aunque también afecta a gente de otras edades, y que en particular ha provocado una reacción en el sistema de salud mundial para tratar de generar protocolos de atención ante enfermedades de este tipo. Una pandemia que se platicaba, que se sabía que en cualquier momento podía ocurrir y que simplemente nos tocó en este año 2020 y en el 2019 en Wuhan que empezara realmente su actividad. Sus consecuencias son pues que tenemos mayor experiencia en cuanto a manejo de enfermedades sanitarias, que ha obligado a las personas a resguardarse en sus hogares, que la actividad económica se ha reducido en cantidades bastante grandes y que estas ya están afectando tanto a empleados como a empleadores, a naciones, a poderosos. Tenemos que redefinir cuál va a ser la actitud del planeta, de los ciudadanos del planeta. Buscar culpables es muy fácil. Hay quienes dicen que China pues no tuvo las precauciones necesarias, otros dicen que un grupo de científicos estaba experimentando, otros que se les salió de control el agente patógeno. Lo cierto es que la humanidad estaba esperando una manifestación o una amenaza de este tipo desde hace mucho tiempo. Estaban tratando de definir protocolos sanitarios. La realidad es que los virus son de los microorganismos que más rápidamente se reproducen. Tienen una forma de reproducción muy interesante porque agarran y su carga genética la introducen en las bacterias o en las células del cuerpo y entonces ahí la reproducen y se mezclan con la carga genética de la célula, ya sea bacteriana o célula animal, y entonces se mezcla, se reproduce y se multiplica. Y de ahí nacen muchos virus que no solamente traen la carga genética que anteriormente tenía el virus que depositó ahí esa información, sino que además cargan la información genética que les es útil de esa célula, de ese microorganismo, de esa bacteria, y entonces pueden volverse resistentes a infinidad de enfermedades y de agentes que les pueden dañar. Se multiplican muy rápidamente. Proyecto George Loop es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Loop. Hubo una amenaza de este tipo desde hace mucho tiempo. Estaban tratando de definir protocolos sanitarios, previendo la velocidad en la que se reproducen algunos microorganismos y van intercambiando y mutando su carga genética de tal manera que se hacen más dañinos para el ser humano, pero además más resistentes a los antibióticos y a las formas de defendernos de ellos. Este es el caso del virus, del coronavirus, que nos afectó, y que simplemente un virus tiene su carga genética, va y se introduce en otro organismo vivo y mete su carga genética dentro del núcleo de una célula, se reproduce junto con la carga genética de las células, se vuelve resistente a las cosas que esa célula o microorganismo, sea animal, sea humano o sea de otros microorganismos, le den esa información, ahí se multiplica y surgen muchos virus que son resistentes a infinidad de enfermedades y que se vuelven compatibles, como es el caso del coronavirus, con los seres humanos. Pasó de una especie a otra. No hay que buscar culpables, es un proceso natural y es normal que ocurran este tipo de manifestaciones de enfermedades. En otras épocas hubo millones de muertos por la peste bubónica, por la gripe española, por otras enfermedades que ya muchos han mencionado y que nos han afectado. Tal vez sea un mecanismo, y se oye muy cruel, sea un mecanismo por el cual cuando una especie o un grupo animal se estaba multiplicando en demasía sobre la tierra,
Entonces venía este tipo de gérmenes, ya después de reproducirse algún tiempo, y atacaban y hacían que se redujera el número de seres vivos de esa especie que ya estaba rompiendo el equilibrio sobre el planeta. Y de tal manera que solo sobrevivían los que estaban más resistentes a ese tipo de enfermedades y eran los que permanecían. Aquí pues estamos hablando de 7.000 millones de seres humanos sobre la superficie del planeta. Hablar de romper el equilibrio y de que estamos en riesgo de romperlo es una burla realmente. Lo rompimos hace ya algún tiempo y los estudios indican que así es. Por eso había los intentos de impulsar lo que es el control del cambio climático, detener el calentamiento de la tierra, ver la manera de recuperar nuestra agua dulce, ver la manera de reforestar lo que hemos perdido de nuestra masa forestal en el planeta, ver la forma en que esa sobrecarga de dióxido de carbono que hay en el aire se redujera y fuera absorbida por otras especies. Pero el ser humano no había logrado el acuerdo necesario para aislarse, para resguardarse y para darle un descanso al planeta. Esta pandemia nos ha obligado a tomar ese descanso, pero el planeta ya no va a ser el mismo, porque no solamente es cuestión de recuperación ecológica, de fortalecimiento físico, de encontrar mecanismos para resistir esta enfermedad. Se trata del sustento y el soporte económico de los seres vivos, de cómo vamos a sobrevivir en este planeta si actualmente hay mucha gente que está siendo despedida de sus empleos, si hay empresas que están cerrando y que están reduciendo sus plazas porque no pueden pagarles a todos, si sus mercados donde distribuían sus productos no están consumiendo, y entonces nos está pegando a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que redefinirse muchas cosas. El mundo ya no es el mismo. Vamos a vivir un año 2020 de muchos ajustes. De entrada, la Cumbre Mundial de Medio Ambiente ya se detuvo, va a ser hasta el 2021. Algunas actividades deportivas también han sido trasladadas al próximo año. Los precios del petróleo han afectado en muchas cosas. Vemos que ha habido gente y empresas y naciones oportunistas que pues se fortalecieron económicamente ante la debilidad y el temor de otros, pero también vemos que ellos tienen sus propias amenazas. Es como si el egoísmo del ser humano lo estuviera llevando hacia su propia tumba. Luego me acusan de que digo cosas que no debo decir y de que soy fatalista. Y bueno, tampoco me les voy a poner a decir que todo va a estar bien. Pues sí vamos a sobrevivir y sí vamos a estar fortalecidos. Pero tenemos que actuar. No es nada más, pues ya pasó, ahora hay que regresar a las calles y a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. No, eso nos dañó, nos afectó. Tenemos que tomar soluciones y acciones. Si no viene este cambio real, si no fortalecemos nuestro sistema económico para dar trabajo a los que lo necesitan, para fortalecer nuestras industrias, pero que no sean empresas que solo acumulen capital sin distribuirlo entre la sociedad, sino que lo distribuyan, si no reforestamos, si no atendemos nuestras aguas, si no vemos y tenemos prácticas sanitarias apropiadas, si no fortalecemos nuestro sistema de salud, entonces de nada habrá servido esto. Culpar gente es muy fácil, es muy sencillo. Es más, es la moda que se está teniendo ahorita para ganar campañas políticas. Cuando no le echan la culpa a los negros, le echan la culpa a los amarillos, le echan la culpa a los latinos, le echan la culpa a todo mundo, hay que culpar. Pero uno nunca asume sus responsabilidades. Y de esa manera, lo único que hacemos es fortalecer segmentos que crecen y que generan desequilibrio con los otros segmentos. Porque mientras unos se enriquecen, los otros se empobrecen. Mientras unos adquieren condiciones de seguridad, los otros viven en más incertidumbre e inseguridad. Y como consecuencia, se multiplican los crímenes, se multiplica el riesgo para la sociedad y se restan oportunidades de crecimiento para todos. Proyecto George Luke es
Si vemos el comportamiento en países como España e Italia, era aproximadamente la población vulnerable entre el 8 y el 10% de la población. Allá son entre 60 y 70 millones de habitantes, aquí somos 130 millones. Hablamos de muertos, es algo inevitable. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. El riesgo ante esta epidemia es muy grande de que hubieran sido muchos millones de muertos más. Hay cifras no oficiales que dicen que hay muchos muertos más en todos los países que los que se han reportado oficialmente. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Las cosas han cambiado. Lo tienen que aceptar todos, los gobernantes, el sector público, el sector privado, el sector social. Tenemos que aprender a trabajar colaborando unos con otros, pero colaborando en serio. No me enriquezco yo y te friego a ti, no te dejo de pagar a ti para que yo acumule más dinero. Es apoyándonos todos, no como ha estado ocurriendo. No es hablándole a los más millonarios para que lleguen a acuerdos. Es importante su decisión porque mueven el gran capital. Pero también es importante que consulten al sector social. Un sector social que no nada más esté en contra de todo. Un sector social que proponga y que sean propuestas reales. Un sector público que no esté simplemente sembrando para su siguiente proceso electoral. Y que esté viendo cómo hace las cosas para ver quién le va a dar más votos y que vean que trabajó muy bonito, porque cuando hay incongruencia, cuando los dichos no coinciden con los hechos, la sociedad se da cuenta y no los puede uno engañar. Las mentiras solo duran un momento hasta que la realidad golpea al bloque más importante y eso está ocurriendo en todas las naciones. La demagogia ha pasado. Tiene que haber hechos reales. No podemos hablar de que se está incrementando la seguridad, subiendo el número de agentes de la policía, cuando sigue habiendo robos a 2, 3 o 4 cuadras del centro de la ciudad, ni en el centro del país. No podemos hablar de que haya un eficiente sistema de salud cuando estamos viendo que los hospitales no tienen los insumos necesarios para atender a la gente. No podemos hablar de que haya empleo suficiente cuando estamos viendo que las personas que no han podido ir a trabajar, pues ya no tienen que comer, que las casas de empeño están operando y recibiendo gente, pero van a perder sus cosas porque no van a poderlas sacar, que muchos bancos dejaron de cobrar intereses, pero muchos otros no, unos dejaron de llamar a las casas, otros no. Hay naciones que en algún momento llegaron a congelar las deudas, condonar intereses y tratar de fortalecer a su sociedad antes de regresar al sistema que estaban llevando para poder detonar la economía, fortalecer a la sociedad y que pudieran enfrentar los retos. México venía con más de 60 millones de pobres y a esos 60 millones de pobres son los que están siendo impactados por esta crisis. Tenemos que encontrar esa solución y la solución es uniendo los tres sectores, el público, el privado y el social. No con demagogias, no con palabras bonitas, no con promesas, sino con hechos. Con hechos. Que en todas las áreas donde digamos vamos a generar un bien, se haga un bien. Y un bien que no sea disfrazado. Un bien que sea real, que sea auténtico, que sea tangible. Y que nos enriquezca a todos y nos dé seguridad. Esto es George Lum, Proyecto Tierra. Hasta la próxima. Proyecto George Lu es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Lu.